y él, que era un gran artista, aunque tenía fama, era un hombre muy complicado, era un gran artista. A mí me gusta recordar que cuando él se retiraba, a veces él trabajaba todo el día muchísimo y se retiraba a descansar a última hora de la tarde, la hora en que Dios se paseaba con Adán por el paraíso. Beethoven salía a pasear y a descansar por un bosque cercano a su casa, y a veces en algunas temporadas iba a Kallenberg, que queda allí al norte de Viena, un monte con bosques. Allí compuso la pastoral y compuso la coral también, sobre todo la pastoral. Y ahí Beethoven a veces no volvía a casa al anochecer, y la ama que tenía, la señora, lo salía a buscar y sabía dónde encontrarlo. Muchas veces estaba en aquel bosque que tenía cientos de miles de árboles, se paraba delante de un árbol. Habitualmente le gustaban los abedules, esos árboles que aquí hay varios, que son de tierras altas, frías, que tienen un tronco blanco, tiene una corteza blanca ese tronco de los abedules, que lo conocéis todos porque es esa corteza la que usaban los indios cheroques para impermeabilizar sus canoas. Las veis seguro en las películas, esas canoas blancas están tapizadas con corteza de abedules porque impermeabilizan, y tiene unas hojas verdes muy frescas. Y Beethoven, ante un árbol entre cientos de miles, lo miraba, se quedaba extasiado. Era un artista con una gran capacidad de contemplación estética. Se quedaba extasiado, miraba el árbol de abajo arriba y decía: Sanctus, 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 Sanctus. Se quedaba extasiado, viendo a Dios en aquella pequeñísima fibra de la obra de sus manos. Le llevaba el alma a Dios ver un árbol bien conformado, con buen fuste. Es algo que efectivamente a nosotros, aunque no nos ocurra así, nos tendría que servir la naturaleza para llevarnos a Dios. Porque el mundo está muy bien hecho, porque es obra de Dios. Y está hecho, hermano mío, no te estoy hablando a pintores ni a escultores, estoy hablando a gente común. Está hecho para que sea como un trampolín que te lleve a Dios, y no un foso que te aparte de él. Este mundo te tiene que llevar a Dios, te tiene que impulsar a Dios, a mirar a Dios, querer a Dios, agradecer a Dios, disfrutar en el mundo y que el mundo te lleve a Dios y no te aparte de él. Fíjate que la naturaleza, la creación, el mundo, el universo, tiene justamente esa primera finalidad, que es una revelación de Dios. Dios se revela a través de sus obras, conoces a través de la obra un poco al artista, y además tiene la función de llevarte a Dios. Y entonces, fíjate que los hombres somos tan torpes, tan toscos, que ese mundo que está hecho para llevarnos a Dios, a veces en vez de un trampolín que nos lleva a Él, es como un foso que nos aparta de Él. Porque nos metemos tanto en las cosas del mundo, o las queremos para nosotros, las queremos apropiar, fagocitar en beneficio propio, o nos metemos tanto en las cosas del mundo, mi trabajo, mis responsabilidades, mi mujer, mis hijos, mis intereses, mi empresa, mis preocupaciones, mis acciones, el interés de no sé qué, aquel otro problema, sí, nos metemos en ese mundo y en vez de usarlo para que nos lleve a Dios, termina siendo algo que nos aparta de Dios, nos arranca de Dios. Tergiversamos su finalidad, es como una tergiversación de fondos. Te dan un dinero para hacer obra de caridad y tú lo usas para irte de vacaciones a las Bahamas. No, eres un fraude, eso es un fraude. Nosotros nos pasa un poco igual. A veces usamos la naturaleza y la creación en vez de para que nos lleve a Dios, para que nos aparte de Él. Es absurdo, pero así somos los hombres, somos una contradicción viviente tantas veces. Y tenemos que conseguir resituarnos para usar las cosas de la tierra para que nos acerquen a Él y nos lleven a Él. Y vio Dios que era bueno todo. Este es el famoso tema de la homilía de San José María Escrivá Balaguer en el campus de la Universidad de Navarra, que ahora se cumplieron 40 y pico años, el año 67, que algunos estabais presentes. Amar apasionadamente al mundo, pero no por mundanos, sino por filiación divina, por amor a nuestro Padre Dios que lo ha hecho y por respeto a Dios, y que el mundo nos lleva a Dios. Ese es un primer punto, me parece a mí, de reflexión. Si nosotros somos personas que saben usar las cosas de la tierra
para que nos lleven a Él. Esto está muy metido no solo en la teología católica, sino también en la teología precatólica, si se puede hablar así, que es la teología judía o mosaica. En los años un poco previos a la llegada de San Pablo a Roma, había un rabino que las crónicas cuentan, un rabino llamado Josué. A mí me gusta recordar su historia, pero la he repetido muchas veces, que ya estaba en el trono Vespasiano y Josué predicaba muy bien. Era un rabino que tenía la excentricidad para los romanos de tener un solo Dios, ser monoteísta. Ya sabéis que los romanos tenían, dicen que Hesíodo era el único griego que sabía cuántos eran todos los dioses griegos. Tenían tanto que ni sabían cuántos tenían. Y los romanos más todavía, porque los romanos, además de los dioses mayores y menores y la primera y segunda generación del Olimpo, tenían los lares, que son los dioses o diocesillos de los hogares, tenían un montón de démones, que son espíritus, a los que tenían culto, las ninfas en las fuentes, también los griegos, ¿no? Pero todavía más. Y por eso Ovidio, el gran Ovidio, hizo la Metamorfosis, para explicar todas las transformaciones de las deidades, y además hace la contraposición entre los dioses griegos y los cambios a los nombres de los dioses romanos y el cambio de funciones. Por tanto, Hesíodo es el único griego que sabe cuántos dioses hay en Grecia, y Ovidio es el único que sabe cuántos hay en Roma. Eran muchísimos. Entonces los romanos pensaban que la religiosidad era también una manifestación, muchos dioses, el politeísmo era manifestación de religiosidad. Y los cristianos fueron condenados también por el delito de asebeia, de impiedad, porque tenían un solo Dios. Y los judíos también eran raros porque tenían un solo Dios y eran como poco religiosos, tenían un solo Dios. Bueno, este Josué era por eso un excéntrico, porque tenía un solo Dios, podía no tener tantos, y un día predicaba tan bien que un día lo invitaron al foro romano a hablar de su Dios. Y el encuentro fue en las faldas del Palatino. En el Palatino habitaba Vespasiano. Y salió Vespasiano con su corte a escuchar al invitado, a Josué. El foro romano lo conocéis casi todos vosotros. Allí siguen los restos. Y entonces el maestro de ceremonias, al recibir a Josué, le dijo, era un día del mediodía romano, con el sol muy brillante, hacía bastante calor, y le dijo a Josué, el rabino le dijo, mira, Josué, aquí tienes a los dioses de Roma. Y le fue señalando, Júpiter, Saturno, Venus, Mercurio, Castor y Pollux, que está el templo ahí precioso. Para mí es lo más bonito del foro romano, es la reliquia del templo de Castor y Pollux, de los dioscuros. Aquí tienen los dioses de Roma. Fue contándole y mostrándole. A ver si tú me puedes señalar el tuyo como yo te señalo los nuestros. Josué se la pusieron en bandeja. Josué se sonrió, los miró, extendió el dedo índice y empezó a pasarlo por encima de la cabeza de los dioses romanos. Ya les molestó bastante, pero más cuando con el dedo índice ellos eran muy expertos, los romanos, en leer los cuadrantes celestes, porque los augures, la ciencia de los augures era a través del cuadrante celeste del movimiento de las aves adivinar el futuro. Así empezó Julio César. Julio César empezó siendo un augur y un sacerdote. Así empezó su carrera política. Y ellos consultaban a los augures antes de cada batalla. Los romanos entendían que todas las batallas eran defensivas, porque para que no atacaran a Roma, ellos tenían que extender el círculo concéntrico cada vez mayor. Por tanto, ellos justificaban sus ataques diciendo que eran guerras defensivas, para extender las fronteras del imperio, para impedir el ataque. Es decir, un sistema que tenían para justificar su conciencia. Y también nunca iniciaban una guerra si los augures no eran favorables, porque ellos querían cumplir, según dicen ellos, la voluntad de los dioses. Y por eso los augures eran importantes.
que dijeran que aquello era voluntad de Dios, de los dioses. Entonces estaban muy acostumbrados a investigar los cuadrantes celestes. Y Josué fue señalando con el dedo, fue pasando por todos los cuadrantes celestes, todo el mundo le siguió la punta del dedo índice y lo detuvo en el sol. Claro, un sol del mediodía en Roma. Vespasiano y todos los grandes del imperio, al mirar el sol, les deslumbró los ojos, les lloraron los ojos y tuvieron que bajar la cabeza deslumbrados. Y Josué les dice, y se retiró, y les dice, no podéis ni siquiera mirar de frente a una ínfima criatura suya y pensáis que podréis ver el rostro de mi Dios. Y ahí los dejó. Y los dejó chafados. No podéis ni siquiera mirar de frente a una ínfima criatura suya y pensáis poder ver el rostro de mi Dios. Tú fíjate que esta anécdota la cuento porque tiene su sentido. Es decir, Dios ha hecho las cosas a veces tan bien hechas, estoy pensando en el amor humano, en el amor a tu familia, por ejemplo, las has hecho tan bien hechas que efectivamente te atrapan, te deslumbran, pero a veces pueden tener el peligro de que sean tan atractivas, te deslumbren tanto, que te impida ver lo que está detrás. Y que en vez de ser un trampolín que te lleva a él, de algún modo te aparte un poco de él. Fíjate que efectivamente el mensaje de Josué era muy bueno. No podéis ver ni siquiera una ínfima criatura suya, no podéis mirar de frente, porque el sol te deslumbra. Y nos puede pasar como la lechuza de Aristóteles, de que tanta luz no veas nada, cuando en realidad hay que ver lo que está detrás de ese sol y de esos brillos de la creación, que es nuestro Padre Dios, creador de todas las cosas, que las creó todas por amor y para nosotros.